Muy buenas tardes, chicos. Hoy día 12 de agosto del 2021, día jueves, ¿cierto? De la segunda semana de agosto, nos corresponde clase virtual de matemática. Les comentaba anteriormente, antes de comenzar la grabación, ¿cierto? Que ya hemos dado por ¿Cuándo, servicio. profe? ¿Perdón? ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? ¿Cuándo de ¿Clases qué? presenciales? No, hoy día es clase Hola, virtual. profe. Las clases presenciales son el día del sexto, creo que el día viernes y el día, no, del sexto es miércoles y jueves. Martes y miércoles. Martes y miércoles, perdón, jueves es virtual. Ya, así que hoy día nos corresponde virtual, ya. Y la clase virtual de hoy día está destinada hacia lo que es un poquito de resumen de lo que es la ecuación, tema de su desarrollo, y destinada a lo que es el objetivo número 10 del Ministerio de Educación, que habla de álgebra, ¿cierto? Nos vamos a tener ahí un par de clases para ir realizando las evaluaciones correspondientes al mes de agosto. Para eso vamos a comenzar, chicos, vamos a compartir lo que tenemos preparado para hoy día. Ya, y si ven ustedes, ahí solamente están viendo ahora ustedes una pantalla en blanco, ¿cierto? Con unos bordes de colores. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo voy a realizar una pequeña ejercitación, ya referente a lo que eran las ecuaciones de primer grado. Ya nosotros trabajamos ecuaciones, ¿cierto? Ecuaciones de primer grado, ¿cierto? Y vimos dos tipos de ecuaciones de primer grado. Una en donde estaba contemplado, cuando estaba la X solita, ¿cierto? Y vimos otra ejemplificación cuando la X no estaba solita, ¿cierto? Por ejemplo, esa que está ahí, ¿cierto? Entonces, el mecanismo de desarrollo que teníamos para desarrollar este tipo de ecuaciones no era solo uno, sino que había más de uno, más de una estrategia a desarrollar. Una de las estrategias que vimos, ¿cierto? Fue la regla de las pasas que yo les decía, ¿cierto? Que era básicamente dejar la X solita e ir descubriendo el valor que se necesita, ¿cierto? Y también vimos otros tipos de estrategias como la que vimos en la última clase y era relacionada con la balanza, ¿cierto? Donde hablaba de la igualdad que había que tener entre un lado y otro. Entender, ya, entender, por favor, chicos, ya que una ecuación, cuando yo hablo de una ecuación de primer grado, estoy hablando de una igualdad entre dos lados, ¿ya? ¿Qué me quiere decir entonces? Que este lado tiene que ser igual a eso. Aquí, en la otra ecuación también, este lado tiene que ser igual a ese lado. No visualmente, sino que estamos hablando de valóricamente. Ya, entonces, entender también que en una ecuación de primer grado, cuando aparece una X, se entiende que ese es el número que yo no conozco y se denomina como incógnita, ¿cierto? Ahora, ¿para qué hay que encontrar la incógnita? Para que se cumpla la igualdad, o sea, para que este lado sea igual a este otro lado. Ahora, evidentemente, si miramos el primer ejercicio, le vamos a poner el número 1, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner el número 2. Si miramos el primer ejercicio, podemos calcular de manera inmediata, por intermedio del cálculo mental, ¿cierto? Que el valor de la X tiene que ser 3, ¿cierto? ¿Por qué, tío, 3? Porque claro, 3 más 7 son 10. Y me dice que eso tiene que ser igual a 10. Entonces ahí se cumple la igualdad que yo necesito en una ecuación de primer grado. Y lo mismo pasa acá, ¿cierto? Tengo que descubrir un número el cual me genere la igualdad, que todo esto que está aquí sea 11. Y para eso existía un procedimiento, ¿cierto? Conocido como la regla de las pasas que yo utilizaba, ¿cierto? Y que habla del reemplazo de los valores entendiendo un sinfín de detalles que voy a explicar a continuación. Primero es mantener, ¿ya? Mantener la X en un lado y los números en el otro lado. Y entender que el signo igual va a ser como una muralla, que esa muralla nos determina a nosotros, ¿cierto? La utilización de la operación inversa de la que se está realizando. Por ejemplo,
Si en este lado está sumando, al saltar al otro lado va a saltar con una resta, la operación inversa. Si a este lado está multiplicando, salta al otro lado dividiendo. Si este lado está restando, salta al otro lado sumando. ¿Ya? Y así vamos a ir desarrollando cosas de entender que no es tan complejo su desarrollo. Por ejemplo, este que está aquí, x más 7 igual a 10. Mantenemos el x, conservamos el 10 que está en su lado, pero ese 7 que está ahí está molestando, entonces tiene que saltar hacia el otro lado y salta con su operación inversa, que es una resta, porque aquí estaba sumando, entonces salta al otro lado restando. Entonces x vale 3. Así de fácil. X vale 3. Vamos con la otra entonces, miren, por ejemplo, colocamos x menos 10 es igual a 15. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? X va a ser igual a 15, ¿cierto? Porque ya está ahí, pero este 10 tiene que pasar hacia el otro lado, porque no puede estar acá, tiene que estar en el lado de los números. Y pasa con su operación inversa, que es más 10. Entonces X vale 25. ¿Difícil? ¿Difícil? ¿Entienden o no entienden? Una más. Sí, X más 5 menos 2 es igual a 20. Si nos damos cuenta, aquí apareció algo más, ¿cierto? Aparecieron dos numeritos acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Siempre tratar de achicar, juntar todo lo que yo pueda juntar antes de realizar el procedimiento del desarrollo de esta ecuación. ¿Qué es lo que hago entonces? Mantengo mi x, junto lo que puedo juntar. 5 menos 2, ¿cierto? Son 3, que es igual a 20. Entonces ya se dan cuenta que se achicó mi ecuación, porque junté el 5 con el menos 2, que lo podía juntar, y ahora aplico la regla que sería que x es igual a 20, y ese 3 tiene que pasar para el otro lado, y si está sumando, pasa al otro lado como una resta, ¿cierto? Entonces x tiene su valor, perdón, estábamos con la x, dame un segundito. Perdón, esto era entonces, era aquí x más 5 menos 2 era igual a 20, ¿cierto? Entonces dijimos que x era igual a 5 menos 2, que son 3, que es igual a 20. Entonces, ¿qué hicimos? Que x es igual a 20 y pasa restando el 3 hacia el otro lado, ¿cierto? Que sería igual a menos 3, entonces x tiene un valor de 17. Y es así como yo puedo ir trabajando los distintos tipos de ecuaciones. Pero tío, ¿qué pasa cuando aparece otro tipo de ecuación? ¿Como cuál? ¿Como cuál? Como por ejemplo las ecuaciones donde está la x está acompañada y no está solita. Ya, claro que es distinto cuando la x aparece con un acompañante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando la x, por ejemplo, en una ecuación de primer grado, aparece acompañada como 2x más 5 es igual a 11, si bien el procedimiento es exactamente el mismo, pero hay un anexo que hay que agregar que es al final, ¿ya? Pero siempre sigue la misma temática, ¿ya? Es como la misma historia. Siempre entender que voy a ocupar la operación inversa, por ejemplo, y tratar de dejar siempre la x sola. 2x lo mantengo igual al 11 que está en su posición. Igual le está molestando aquí el 5. El 5 tiene que pasar para el otro lado y pasa con su operación inversa que es menos 5. Entonces debo determinar yo que 2x es igual a 11 menos 5, que es igual a 6. Pero claro, me dice que 2x es igual a 6. Ahora tienen que entender que hay que dejar la x solita y entender que cuando un número está al lado de una letra, por ejemplo, un número está al lado de una letra, yo debo entender que ese número está multiplicando a la letra. Siempre. ¿Ya? Entonces,
Si yo sé que ese número está multiplicando a esa letra, ¿qué pasa si ese número salta hacia el otro lado? Saltaría con superación inversa, ¿cierto? Entonces sería 6 dividido en 2, porque en este lado está multiplicando y al otro lado pasa dividiendo. Ahora, que se represente como fracción, chiquillos, no se confundan, es exactamente lo mismo que dijera 6 dividido en 2, ¿ya? Realizamos nuestra división y llegamos a la conclusión que es 3. ¿Ya? Y lo mismo pasa con otro tipo de ecuación. Por ejemplo, 3x más 7 es igual a 10 más 9. ¿Se dan cuenta que se van agrandando un poquito? ¿Sí o no? Ya, eso no es más complejo, sino que más bien hay que ir a tratar de achicar esta ecuación. Entonces, voy a anexar más pasos, pero los pasos son para juntar lo que yo puedo juntar. Por ejemplo, el 3x está solito, lo dejo ahí, el más 7 iguales por el momento, y junto en primera instancia el 10 con el 9 que me da 19. Entonces ya la achiqué un poquito, pero todavía no está bien chiquitita. Entonces, ¿qué hago? Mantengo el 3x de nuevo, mantengo mi 19 y este 7 es el que está molestando aquí, ¿cierto? Entonces tiene que ir para el otro lado, está sumando, va a pasar restando. Entonces 3x, debo entender entonces que es 19 menos 7, que es igual a 12. Ya que aplico nuevamente la x solita, que es igual a 12, y como el 3 multiplica mi x, si pasa para el otro lado, pasa por intermedio de una división. Que eso, vuelvo a explicar, es lo mismo que estar diciendo 12 dividido en 3. Entonces, x tiene un valor de 12 dividido en 3, sería igual a 4. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna duda, alguna consulta en relación al desarrollo de ecuaciones de primer grado para poder pasar a lo que es el objetivo general de hoy día? Pregunte hoy o calle para siempre, chiquillos. O por el chat si es que no quieren hablar, están en silencioso. Bien, Alonso, bien, yo entiendo. Chiquillos, por favor, profe, yo no entiendo mucho. La Domi, profe, ¿hay algún problema si lo dice? O sea, generalmente si en las pruebas te preguntan por el desarrollo de una ecuación, hay que hacerlo, ya si bien las que estamos realizando son ecuaciones súper simples, pero hay veces que te van a presentar ecuaciones que no te va a servir el no desarrollar, ¿ya? Así que si bien lo puedes hacer de buena manera, pero es recomendable mantener el desarrollo para encontrar en qué me puedo equivocar, en qué no, ya, por ejemplo, ya aquí es más difícil encontrar por un tema de cálculo mental, sino que tengo que tener un desarrollo para llegar a 4. ¿Ya? Chiquillo, ¿alguien más? Sino que para seguir avanzando. A mí me cuesta entender un poquito, profe, ¿En qué parte? ¿Qué es lo que les cuesta? de cómo sacar el cálculo. El cálculo es como un cálculo bien mecánico, siempre tengo que hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso, si bien, miren, vamos a colocar unos acá y se van a dar cuenta que básicamente lo que tengo que hacer es siempre hacer exactamente lo mismo. No tengo que hacer otro procedimiento, no tengo que agregar más operaciones, sino que más bien siempre hago lo mismo. Entonces, para realizar estas ecuaciones de primer grado, yo les recomiendo la ejercitación. Siempre ejercitar porque no se van a encontrar con otro tipo de problema o que aparezca algo que no vieron en clase y que no se puede hacer, ¿ya? Por ejemplo, cualquier tipo de ecuación. Vamos a hacer 3 ecuaciones y se van a dar cuenta que se hacen exactamente igual todas las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a colocar una facilita, ¿ya? X menos 3 es igual a 7 más 4. ¿Ya? Ahí hay una ecuación A. Vamos a hacer la ecuación B, que vamos a colocar aquí 2x más 5 es igual a x menos
más 10. Ahí. Más 10 y más 2. Ahí. Y la ecuación C, que vamos a colocar 3x más 2x, ¿ya? 3x más 2x, que son un poquito más complejas estas, pero para que vayan entendiendo que es igual, más 6 es igual a... vamos a colocar aquí, es igual a 12 más 8, ¿ya? Tres ecuaciones distintas, pero si se dan cuenta vamos a tener exactamente el mismo desarrollo. Vamos con la primera, miren. Entender que siempre la ecuación yo tengo que encontrar el valor que va aquí para que se cumpla la igualdad. Que este lado que está aquí sea igual al lado que está allá. Y para eso ocupo regla de las pasas, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? X menos 3 lo mantengo, ¿cierto? Porque primero tengo que juntar eso. Es igual a 11. Ahora ya puedo hacer el despeje. X es igual a 11 y ese 3 que está aquí tiene que pasar para el otro lado, ¿cierto? Y como está negativo, tiene que pasar positivo. Entonces X vale 14. ¿Listo? Ya realizamos la primera. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Difícil? Estoy empezando a entender un poco más, profe. Ya. Entonces, la idea aquí es que si está negativo, al otro lado pasa positivo. Si está positivo, pasa negativo al otro lado. Y la idea es juntar todo lo que yo pueda juntar. Por ejemplo, aquí en esta, ¿qué es lo que primero voy a hacer? Voy a juntar lo que pueda juntar. Miro el ejercicio y digo, aquí puedo juntar. Para tratar de achicar un poquito el ejercicio, porque esto no lo puedo juntar con esto. Entonces, lo bajo. Es igual a X, y aquí puedo juntar. 10 más 2 son 12. Ya junté, ¿cierto? Pero tengo un problema aquí ahora. Tengo X aquí y X acá. ¿Se dieron cuenta, no? Tengo X y X. Y la X solamente tienen que ir en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a colocar 2X. La X que está aquí está sumando con el 12, ¿cierto? Entonces tiene que pasar para el otro lado, para acá ahora. Pero si está sumando acá, acá pasa como resta. Entonces le resto la X. Y es igual al 12 que lo tengo aquí ya, que está en su lugar, pero este 5 que está aquí, ¿se dieron cuenta del 5 que está ahí o no? ¿Se dieron cuenta del 5 este que está aquí, que está molestando? Ese 5 tiene que pasar para el otro lado, a donde está el 12. Entonces, ¿qué hago? Si está sumando, al otro lado pasa como restando. Entonces ya pasé el 5 para allá y pasé la X para el otro lado. Entonces ahora estoy en condiciones de poder realizar esta ecuación, que sería 2X, y si a 2X le quito X, esto es como decir, tengo dos manzanas y me quitaron una manzana. ¿Con cuántas manzanas quedé? Con una manzana. ¿Ya? No porque tenga X va a ser más difícil, sino que si tengo 2X y me quitaron una X, ¿con cuántas X quedé? Con una. Listo, ¿ya? Y 12 menos 5, ustedes ya saben que es 7. Y terminamos. Ahí tenemos la segunda ecuación desarrollada. No entendí, profe. ¿Cómo? Que no entendí mucho. Hicimos el reemplazo, nada más que el reemplazo. Bajamos el 2X, ¿cierto? Recuerden que una ecuación lo que busca es que esto sea igual a esto otro, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo voy a descubrir? Calculando el valor de las X. En este caso, la X tienen que ir en el lado izquierdo y los números tienen que ir en el lado derecho. Siempre entendiendo que el signo igual, ¿cierto? Es como la murallita que separa un lado del otro. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice yo acá? Lo vamos a volver a hacer. Vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a borrar aquí, borramos. Profe, lo que me he dado cuenta es de que usted siempre baja las X. Siempre hay que bajar la X. Siempre la idea de una ecuación de primer grado es reemplazar
el valor de la X tratando de ir dejando solita la X para que vaya apareciendo el valor de esta X. Por ejemplo, acá, la X es lo último que yo voy a descubrir. Por ejemplo, aquí tengo 2X, ¿cierto? No lo puedo juntar con nada todavía. Lo que primero puedo hacer, Cristóbal, es ese que está aquí. Puedo juntar el 10 con el 2, ¿cierto? Porque son números, porque los números no los puedo juntar con la X. Entonces, Sí. ¿qué hago? Copio todo. Copio 2X más 5 es igual a la X, que todavía no la puedo tocar, pero aquí sí puedo jugar. 10 más 2 son 12. 12. Listo, ya terminé con eso. Eso ya está hecho. Entonces ahora se transformó en esta ecuación. Pero aquí esta ecuación, tengo X en los dos lados y números en los dos lados. Pero ustedes tienen que entender que las X tienen que ir en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, esta X que está aquí no puede ir ahí. ¿A dónde tiene que ir? En el lado izquierdo del signo igual. ¿Ya? Entonces, esta X está bien, entonces la dejo ahí. Pero esta X no está bien aquí porque está en el otro lado. Entonces la tengo que pasar hacia el otro lado. Como estaba sumando con el 12, va a pasar restando. Menos X. Ya traspasé la X para allá. ¿Cierto? ¿Entendiste ahí? Sí, hasta el momento sí. Ya, traspasamos la X hacia el otro lado. El 12 ya está aquí, ya está en el lado de los números, entonces lo dejamos ahí. Pero tengo un número aquí en el lado de acá, ¿cierto? Que este que lo voy a subrayar aquí, que no puede ir ahí, ¿cierto? Tiene que ir en el otro lado, tiene que ir allá con el 12. Y ese número aquí estaba sumando. Entonces lo tengo que traspasar hacia el otro lado, pero con la operación inversa que es menos 5. ¿Ya? Ya ordenamos nuestros numeritos y nuestras letras y ahora podemos desarrollar. Si a 2X le quito una X, me va a quedar solo una X, ¿cierto? Es como 2 menos 1. ¿Se entiende ahí? Sí. Ya. Sí. Y 12 menos 5 es igual a 7. 7. Entonces X vale 7. Listo, desarrollé mi ecuación. Ah, ya entendí, ya entendí. Ya, ahora lo mismo pasa en la que viene acá ahora, ¿cierto? Que nos dice que tengo 3X más 2X más 6 es igual a 12 más 8. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer aquí en primera instancia? Puedo juntar esas X y puedo juntar esos números, ¿cierto? Porque no puedo juntar ese número con el otro de acá porque todavía no realizo esa operación. Pero sí puedo Sí. juntar las X. Si tengo 3X y le suman 2X, ¿con cuántas X quedé? 5. Con 5X, ¿cierto? Con 5X, bajo el 6 que todavía no lo toco, es igual a 12 más 8. ¿Cuánto es? 20. 20, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Bajamos las 5X y nos damos cuenta que el 20 está bien posicionado, pero el 6 no puede ir ahí, tiene que ir al otro lado, ¿cierto? Entonces, si está sumando, pasa restando. 20 menos 6. Entonces entendemos que 5X es igual a 20 menos 6, que son 14, 14. ¿cierto? Pero ojo, el 5X, la X no está solita y la tengo que dejar sola. ¿Y qué pasaba cuando la X yo la dejaba sola? ¿Qué le pasa a ese 5? Pasábamos el número al otro lado. Pasamos al otro lado de este numerito que está aquí, que está molestando, ¿cierto? Tiene que ir al otro lado. Pero ya sabemos que aquí está multiplicando. Entonces, ¿qué va a hacer al otro lado? Dividir. Va a dividir, ¿cierto? Entonces sería 14 dividido en 5. No es una división exacta, ¿ya? Pero básicamente sería como 2 puntos y tantos, 2.7 creo por ahí, 2.6. ¿Ya? No es una división exacta, pero hasta ahí la respuesta estaría correcta. ¿Ya? Así que, chicos, ese es el mecanismo que tienen que tener para desarrollar. Si se dieron cuenta, es exactamente el mismo para todas las ecuaciones de primer
grado. Exactamente. Bajar la X. Bajar la X, la despejando y tratar de ir encontrando el valor correspondiente utilizando las operaciones inversas, ¿cierto? Si es suma, pasa Disminuyendo, resto, se podría disminuye. decir. Correcto, disminuyendo. Chicos, y haciendo este pequeño repaso de ecuaciones de primer grado, vamos a ir a lo que nos corresponde a la clase de hoy día. Perdón, me pasé. Que es relacionado a lo que son las expresiones algebraicas, o sea, álgebra en sí. Ya, ecuación matemática entonces, clase de hoy día 12 del 8, profesor David González, expresiones algebraicas, ¿cierto? El objetivo de aprendizaje es el objetivo número 10, que dice que hay que representar generalizaciones de relaciones entre números naturales usando expresiones con letras y ecuaciones. ¿Ya? Y aquí vamos a tratar de enlazar lo que estábamos viendo con lo que vamos a ver hoy día. El objetivo de la clase de hoy día es conocer qué es el álgebra, conocer diferencias entre términos y expresión algebraica, e identificar términos o expresiones algebraicas a partir del lenguaje algebraico. Ya, si bien yo lo estoy leyendo y para ustedes pues, puede ser un poquito chino, ¿cierto? Pero lo vamos a ver con el camino que está acá. La primera pregunta es que necesito que ustedes interactúen conmigo y que me digan, chiquillos, ¿qué es el álgebra? ¿Qué es para ustedes el álgebra? ¿Si han escuchado el álgebra? ¿Si han escuchado alguna vez este concepto? ¿Si lo han visto, no sé, con algún hermano mayor? ¿Si lo han visto en un video? ¿O qué creen, incluso qué creen ustedes que será el álgebra? ¿Qué será? No importa que se equivoquen, chicos, la idea aquí es que podamos... Yo lo he escuchado, pero no sé qué es. ¿Y qué se te... ¿Y qué pues... ¿Qué crees que puede hacer? Algo de resolver, algo de nada que ver. No entiendo lo que quisiste decir ahí. ¿Qué creen ustedes que es el álgebra? ¿A qué les suena? Una forma de resolver un problema. Ya tú dices que es como una estrategia para resolver algunos problemas, ¿cierto? No. Ya, pero no eso, Alonso, sí. Ya, vamos a avanzar, mire, para que entendamos un poquito qué es lo que es el álgebra, ya, y no tengan tantas dudas. Definición de álgebra, entonces, chicos, ya, el álgebra se va a conocer entonces, es como una rama de la matemática, ¿ya? En donde vamos a utilizar letras, signos, ya, operaciones matemáticas también, ya, en donde se van a representar todas juntas. Ahora, para que entiendan también de dónde viene epistemológicamente esta palabra, ¿cierto? La álgebra viene de origen que significa recomposición o reintegración. Ahora, el álgebra en sí, para que vayan entendiendo un poquito, es la utilización de letras en matemática, ¿ya? Es como el lenguaje matemático, ¿ya? Se entiende también como una rama, es como una rama de la matemática. No es que sea lenguaje que vamos a ver, no, esto pertenece a lo que es la matemática, ¿cierto? Pero lo vamos a trabajar como lenguaje matemático. Y se van a dar cuenta que vamos a utilizar distintos tipos de palabras que generalmente las utilizamos, pero no sabíamos que estaban destinados a lo que es este concepto de álgebra, ¿ya? Como sea, como el término de aumentar, como la palabra disminuir, producto, cociente, diferencia, entre otros términos que se van a ir asociando y van a ir entendiendo qué es el álgebra en sí. Ahora, chicos, dentro del álgebra ya nos vamos a encontrar con términos algebraicos y nos vamos a encontrar con expresiones algebraicas, ¿ya? Entendiendo en sí el álgebra, la utilización de números y letras en conjunto, ¿cierto? Como una ecuación de primer grado, se va a entender que una ecuación de primer grado es una expresión algebraica, ¿ya? Pero es una igualdad. Aquí no habla de igualdad, aquí no tengo que encontrar que una parte sea igual a otra, sino que vamos a ver de manera individual pues, qué es un término y qué es una expresión, ¿ya? Vamos a entender el término del término algebraico como la composición entre un número y una letra,
¿ya? Donde no están involucradas las operaciones matemáticas. A diferencia de una expresión algebraica, que en una expresión algebraica van a estar involucrados lo que son las operaciones de la suma y de la resta, ¿cierto? Obviamente tienen que aparecer más de un término algebraico o un término numérico. Ahora, entendamos que un término algebraico va a estar compuesto de una parte literal y de una parte numérica. ¿A qué me refiero con esto? Para que vayamos entendiendo. La primera que está aquí se entiende como término algebraico. Y la segunda que está acá se entiende como expresión algebraica. El término algebraico va a estar compuesto por una parte literal y por una parte numérica. ¿Ya? Parte literal, las letras, y parte numérica, obviamente los números. Cuando hablamos de una expresión algebraica va a estar compuesta de términos algebraicos, ¿ya? Pero van a estar acompañados de una operación. Al tener una operación entre dos términos algebraicos, lo puedo llamar expresión algebraica. ¿Ya? Término algebraico, entonces, solito, expresión algebraica, la unión de términos algebraicos por intermedio de una operación matemática, ya sea la suma o la resta en esta ocasión. Ahora, dentro del álgebra nos vamos a encontrar también con lo que es el lenguaje algebraico, chicos, ¿ya? El lenguaje algebraico es lo que yo les mencionaba anteriormente, que es como nosotros hablamos generalmente, cómo podemos leer un ejercicio matemático. Ya debemos entender que nos vamos a encontrar con distintos ejercicios matemáticos dentro de la rama del álgebra que nosotros vamos a tener que aprender a leerlos, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me parece un término algebraico o una expresión algebraica que hace mención a, por ejemplo, a ver, si aparece 2a más 1. Yo no lo puedo leer ahora como 2a más 1, sino que debo entender que es el doble de un número aumentado en 1. ¿Se dan cuenta, no? Ya es un lenguaje algebraico, estamos leyendo un problema. Para eso, chicos, vamos a trabajar con un pequeño videíto que les voy a mostrar, que va a tratar de explicar un poquito distintos ejemplos, ya que son relativamente cotidianos en el lenguaje algebraico, ¿cierto? Que van a aparecer en más de algún ejercicio. Y después vamos a hacer que el tiempo nos acompaña, vamos a terminar con una pequeña actividad para ir nosotros encontrando cómo se podría leer esto, ¿cierto? Porque ya la próxima clase les voy a dar un listado referente a cómo, a cómo se trabajan con las operaciones, cuáles son las palabras que vamos a utilizar para las distintas operaciones. Aparece una suma, una resta, una multiplicación, una división, incluso una potencia, ¿ya? Así que los invito a escuchar y ver el siguiente video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy veremos uno de mis temas favoritos, el lenguaje algebraico, así que pon mucha atención. Cuando hablamos de un número desconocido o un número cualquiera, lo representaremos con una literal, o sea, con una letra. Puede ser la letra X, la A, la B o hasta la letra M si tú quieres. En este caso, yo utilizaré la letra X para representar un valor que no conocemos. Entonces, no se les olvide, la letra X representa un valor desconocido. Si me piden un número, es X, porque no sabemos de qué número nos están hablando, así que lo representamos con la letra X. Si nos dicen un número más 12, como no sé de qué número estamos hablando, pongo la X más 12, un número más 12. Si me dicen 7 más un número, pongo 7 más, y como no sé de qué número están hablando, pongo una X. Si me dicen el doble de un número, pongo 2 y la X al lado.
ya que cuando está un número y una literal juntos, quiere decir que se están multiplicando, así que lo que valga la literal, o sea la letra, se multiplica por 2. Si me dicen el triple de un número, es 3x. Si me dicen 4 veces un número, es 4x. La palabra veces quiere decir que se están multiplicando, así que 4 por x. Si me dicen 5 veces un número, es 5x. Porque lo que valga la literal lo vamos a multiplicar por 5, por eso están pegados. Si me dicen el cuadrado de un número, como no dicen de qué número estamos hablando, pongo una x y lo elevo al cuadrado. Facilísimo, ¿verdad? Si me dicen la suma de dos números, pongo x más y, porque no sé de qué números estamos hablando. Si me dicen el producto de dos números, recordamos que producto se refiere al resultado de multiplicar, y como estamos hablando de dos números que no conocemos, pongo x por y. Si me dicen la diferencia de dos números, ubicamos la palabra diferencia y sabemos que estamos hablando de una resta, así que pongo x menos y. Si me dicen el cociente de dos números, estamos hablando del resultado de dividir algo, entonces pongo x entre y. Si me dicen el cubo de un número, como no sé de qué número estamos hablando, pongo la x y lo elevo a la tercera potencia, que es lo mismo que x al cubo. Si me dicen la suma de dos números iguales, pongo x más y otra vez la x, porque los números en este caso son iguales. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otros ejemplos. Si me dicen un número disminuido en 4 unidades, pongo x y le resto 4, disminuido en 4 unidades. Si me dicen un número más su consecutivo, como no sé a qué número se refieren, pongo una x y el consecutivo es el número que sigue, entonces pondría más x más 1. Y así es como consigo un número más su consecutivo. Si me dicen el cuadrado de la suma de dos números, como no sé de qué números estamos hablando, pongo x más y, pero como dice que es el cuadrado, los elevo al cuadrado y queda como x más y al cuadrado. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Un número más 15 es igual a 20. Como no sé de qué número estamos hablando, pongo una x más 15 y esto es igual a 20. Ahora, si me dicen el doble de un número más el triple de otro es igual a 8, pongo el doble de un número es 2x más el triple de otro número es más 3y, y la redacción nos dice que esto es igual a 8, así que pongo igual a 8. Así que la ecuación queda como 2x más 3y igual a 8. Ahora, la tercera parte de un número, pongo x sobre 3 o un tercio de x. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Ya, chicos, se dieron cuenta, ¿no? Que era básicamente lo que estábamos hablando. El lenguaje algebraico es la manera que yo tengo de expresar por intermedio del lenguaje una operación matemática, o al revés, ¿cierto? Me da la oración y yo tengo que expresarla como una operación matemática. Las dos maneras, tanto para adelante o para atrás, por así decirlo, es exactamente lo mismo. Habla de un lenguaje algebraico, ¿cierto? Ahora ya estamos en la hora, son 46, me van a retar, pero vamos a hacer, ojalá podamos hacer las tres primeras que aparecen ahí. Ya, la tareita que nos dejaron. Por ejemplo, cualquiera de los que esté ahí, chicos, ¿cuál sería la letra A? Daniel 2.0. ¿Cuál sería la letra A? Vayan ayudándome. Dice un número. ¿Cómo expresarían ustedes algebraicamente un número? Como 23. No, tú me estás dando una respuesta, Cristóbal. Cuando hablamos de álgebra, recuerden que, por ejemplo, en una ecuación, porque habla de un número, no habla del 23. Habla de un número, el cual yo no conozco. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si es un número, puedo representarlo por una A, puedo representarlo por una X, puedo representarlo por una B. Es un número el cual yo no conozco. Entonces, recuerden que nada, que ahora vamos a representar con letras y números. Ahora aquí abajo dice un número más 100. Entonces, ese número puede ser X más 100.
un número más 100, ¿o no? Ahora, 45 más un número, ¿cómo sería? A más 45. Ojo, el orden, importante el orden. 45 más X. Puede ser 45 más X, puede ser 45 más A, ya, pero el orden también es muy importante, ya, como yo estoy leyendo, tengo que escribir. Por ejemplo, aquí, el doble de un número. ¡Wow! ¿Cómo sería el doble de un número? 2X. Bien, 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 bien. 7 veces un número. ¡Wow! 7X. Bien, bien, bien. El producto de dos números. ¡Wow! X más X. Esa es la suma de dos números iguales. Aquí me están diciendo el producto de dos números. X más Y. X más Y es la suma de dos números distintos. Y no suena igual que el producto de dos números. Vamos, vamos, ¿cómo sería el producto de números? ¿Qué es el producto? ¿Qué es el producto? ¿Qué es el producto? El resultado. El producto es el resultado de una multiplicación. Entonces, cuando hablan del producto, me están hablando de una multiplicación. ¿De qué? De dos números. Como no me dice los números, tampoco me dice que son iguales, entonces yo asumo que son distintos. Entonces sería de A por B. ¿Ya? Entonces sería, y acá arriba, ¿cómo sería? 5 veces un número. 5X. Bien, bien, bien. 5x. Y acá el cubo de un número. Aquí es más difícil. 5 al cuadrado. No, al cuadrado, ojo que es un número, no es 5. No sé si es un número, es un número que no conozco, X. Dice el cubo. Cuando es el cubo, chiquillo, es el 3. Cuando es al cuadrado, es el 2. La cuarta parte de un número. ¿Qué está haciendo cuando me pedís la cuarta parte de un número? ¿Cómo puedo saber yo la cuarta parte de un número? ¿Qué me están diciendo? Dividiendo. Dividiendo. La cuarta parte de un número entonces sería X dividido en 4. La cuarta parte dividido en 4. La diferencia, cuando hablan de la diferencia, chicos, hablan de una resta. X menos Y. X menos Y, perfecto. X menos Y. Porque son dos números, ¿cierto? Que no conozco. Un número menos 40 es igual a 70. X menos 40 es igual a 70. Muy, pero muy bien, Axel. Bien, chicos. Excelente, excelente. Desarrollaron, ¿cierto? Ahí están las alternativas correctas según lo que es la corrección de esa actividad, ¿cierto? Y correcto. Felicitaciones, chicos. Ya la clase llegó hasta aquí. Vamos a dejar de grabar y a ver si es que alcanzamos a aclarar algunas dudas. Nos pasamos bastante ya, así que dejamos de compartir y paramos. No creo que alcancemos.